Ahora vamos a ver los indicadores para la gestión de riesgo de liquidez, la guía metodológica de la Superintendencia de Bancos. Es un material bastante fácil de entender y también está a tono con lo que es Basilea III. Comenzamos. Acá tenemos el índice del documento, ¿verdad? Comienza con los aspectos generales de la gestión del riesgo de liquidez, va al ratio de liquidez de corto plazo, esto es de Basilea, desarrolla los conceptos básicos, los componentes, el cálculo del saldo volátil de depósito a vista y el cálculo del ratio de liquidez a corto plazo, para ir terminando de a poco con los ratios de concentración de depositantes y el índice de Herfindahl, o sea, IHH. Comenzamos con aspectos generales de la gestión del riesgo de liquidez. Como cualquier definición de gestión de riesgo, en este caso la gestión del riesgo de liquidez, su objetivo básico es identificar, medir, limitar, controlar y reportar adecuadamente el nivel de riesgo de liquidez que enfrentan. Para poder hacer ese reporte, se utiliza como una buena práctica la utilización de indicadores. Y eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, ¿verdad? Esos indicadores. Bueno, comenzamos entonces con el ratio de liquidez de corto plazo. Como mencionábamos ya en lecciones anteriores, esto surgió ya con Basilea en el 2007, Basilea III 2007, cuando comenzaron a surgir las primeras crisis del 2007 y 2008. Y lo que busca con este ratio es un indicador que representa la capacidad de la institución financiera para afrontar flujo de obligaciones estimado para los próximos 30 días a través de un adecuado nivel de activos líquidos de alta calidad, que se llama también control de liquidez. Y el cálculo se hace de la siguiente forma. Como ven acá, el ratio de liquidez de corto plazo, lógicamente tenemos como numerador los activos líquidos y como denominador los pasivos a corto plazo en el horizonte de 30 días. Es decir, los pasivos líquidos que van a salir en el horizonte de 30 días. Y aquí comenzamos a definir los principales componentes de los activos líquidos. Y ya la definición general es que son efectivos o aquellos que pueden ser convertidos en efectivo considerando un horizonte de 30 días, sin sufrir pérdidas significativas. Y se incluye acá caja, fondos disponibles en el Banco Central y en instituciones financieras, excluyendo el encaje legal, a 30 días. El valor líquido, o sea, el monto que sería acreditado en la cuenta corriente de la entidad financiera proveniente de títulos públicos, como la letra de regulación monetaria, los bonos del Tesoro Nacional y los bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo, que fueron utilizados para operaciones de reporte y conforme a la reglamentación que para el efecto dicta el órgano regulador. O sea, es decir, los recursos, o sea, los montos que van a venir
cuando ese reporte sea efectivado. Bueno, también tenemos a los préstamos, de la cartera de préstamos, pero solo aquello que tiene plazo residual de 30 días, y a esto se le aplica un factor de ajuste del 50%. Esto lo determina Basilea, ¿verdad? En sus documentos de Basilea 3. En cuanto al denominador, que sería el flujo de egresos estimados, horizonte de 30 días, tenemos, lógicamente, los depósitos a vistas. Esto, como sabemos, ¿verdad?, tiene vencimiento incierto. Y para poder determinar la parte volátil se debe utilizar las estadísticas. Y para eso se calcula el VaR de liquidez, tomando como base 252 días. Esto vamos a hacer ahora, vamos a ver ahora en PDF y también vamos a ver en Excel. También tenemos los depósitos y otras obligaciones a plazo, todos los que tienen vencimientos residuales hasta 30 días. O sea, tenemos los depósitos a vista que no tienen un plazo de vencimiento, para lo cual se calcula el VaR, que sería el VaR de liquidez, que sería lo que va a salir en ese periodo ordinario de 30 días, y los depósitos a plazo fijo que tienen un vencimiento residual hasta 30 días. En otras palabras, lo que aquí confrontamos son los activos líquidos y los pasivos, en este caso, también aquí le llamamos como pasivo a corto plazo, hasta 30 días. Es relativamente simple hacer este cálculo, ¿verdad? Es decir, bueno, entonces ahora nuestro problemita está ahora en el cálculo del saldo volátil de depósito a vista. Para hacer esto necesitamos generar una serie de saldos de los depósitos a vista de los 252 últimos días hábiles. Estamos hablando de días hábiles, o sea, no entra sábado y domingo y feriados, contado a partir de la fecha de corte a ser analizado. Posteriormente, debemos calcular las variaciones porcentuales diarias usando esta fórmula, que es el logaritmo natural del saldo del día de depósito a la vista contra el saldo del día anterior. Una vez calculado las variaciones porcentuales, pasamos a calcular la desviación estándar de la serie de variaciones porcentuales de la ventana de 252 días. Siempre vamos a tener el desvío estándar, en este caso, de 252 días. ¿Y cómo calculamos eso? El VaR, entonces, resulta de multiplicar el saldo de depósito, el último saldo de depósito, con el coeficiente de ajuste del nivel de confianza del 99%, en este caso, es el factor 2.33, la volatilidad diaria. Y esto multiplicamos por la raíz cuadrada de 21 para transformarlo en mes. Y aquí están los principales conceptos, ¿verdad? Ese, como mencionábamos, era el saldo a la fecha de corte de los depósitos a la vista. FE es el factor estadístico en el nivel de confianza del 99%, y que, como mencionamos, si nosotros obtenemos ese nivel de confianza, vamos a tener 2.33, es un valor absoluto de 2.33. El desvío estándar diario y la raíz cuadrada de 25.
Y VAR en este caso sería el resultado, que sería el VAR de liquidez, ¿verdad? En este caso el VAR de liquidez indica la porción volátil de los depósitos a vista a ser considerado dentro del flujo de las obligaciones. Porque los depósitos a la vista, como sabemos, son obligaciones. Ahora bien, ¿qué porcentaje vamos a considerar para confrontar con los activos líquidos? Es decir, solamente el saldo volátil. Y para entenderlo mejor, acá tenemos la forma del cálculo, es decir, del VAR de liquidez. Primeramente tenemos acá, lógicamente, el saldo diario de depósito a vista de 252 observaciones, 252 días. Aquí por razones, ¿verdad? Para evitar que sea muy largo, se hace un corte, ¿verdad? Después, debemos calcular la variación porcentual de depósito a vista. ¿Cómo resulta esto? Es el logaritmo natural del depósito del día de hoy con respecto al depósito del día anterior. Esto vamos a ver más claramente en el Excel. Y así sucesivamente. Y este viene a ser la volatilidad. La volatilidad, en este caso diaria, que se calcula a través del desvío estándar del primer depósito hasta el depósito 252. Posteriormente se pasa eso va rotando, ¿verdad? Después pasa con el segundo depósito, con el depósito de 253, así sucesivamente. Bueno. Y aquí está la fórmula de calcular el VAR diario. En este caso, el saldo de depósito a vista por el factor del nivel de confianza, la volatilidad diaria, y esto multiplicado por la raíz de 1 porque estamos calculando para un día. Aquí tomando como ejemplo, vamos a suponer, si acá tenemos como el saldo de depósito del día 28, 27, 3.000 millones de 3.796 millones. Y esto es considerado como la S, ¿verdad? Multiplicamos por el desvío estándar, por 233, que es el nivel de confianza, y por la raíz de 1. Y aquí nos da que el VAR diario es de 35 mil millones, 35.5 millones. 35.5 millones de guaraníes. Es el VAR diario. Y para transformarlo en 21 días, solo multiplicamos ese VAR diario por 21. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Aquí se volvió a calcular. Hasta acá es el VAR diario, ¿verdad? Se volvió a calcular y se multiplica por la raíz de 21. Y en este caso, el VAR a 21 días es de 162 mil millones. Es mucho mayor, ¿verdad? Ya que estamos multiplicando por 21, la raíz de 21. La raíz cuadrada de 21. Bueno, este es el VAR para un mes, el VAR de un mes. O sea, lo que nos dice eso es que en un mes, lo máximo de depósito que se va a retirar es de 162.8 mil millones. Es relativamente simple. Y esto es lo que se utiliza como valor de la cuenta de depósito a vista para confrontarlo con el disponible. Y para entenderlo mejor vamos a pasar al Excel para ir viendo en detalle este cálculo. Aquí tenemos, como mencionábamos, ¿verdad?, los depósitos a vista de
de 252 días. Y nosotros, esto comienza aquí van a ver ustedes que va comenzando de 1 del 27 de diciembre del 2016, el saldo de depósito era 3.000 millones. Y día a día, ¿verdad?, aparecen los depósitos, ¿verdad?, conforme al saldo contable. Esto es netamente contable. Y vamos hasta el día 200. Con razón. Aquí tenemos. Entonces acá tenemos, aquí, estas son las variaciones diarias, ¿verdad? También se le llama rentabilidad, o sea, los depósitos del día. Aquí, por ejemplo, este saldo. Este viene a ser, aquí ven ustedes, el logaritmo natural del depósito, del depósito C 240, el depósito, vamos a decir, del depósito C 246 contra el depósito C 245. En este caso, ese día hubo una reducción o una pérdida, ¿verdad? El logaritmo natural. Entonces, acá a partir del día 255, se comienza a calcular la volatilidad o el desvío estándar. Aquí está la fórmula del desvío estándar. De 4 hasta 255. De 4 hasta 255. Ese es el cálculo que se hizo. Desde 4, está bien atrás, ¿verdad?, hasta D55. Esa es la volatilidad para D4 a D255. Y así hacemos diariamente, ¿verdad? Se va calculando la volatilidad. Y al mismo tiempo que nosotros calculamos la volatilidad, ya podemos calcular, ¿verdad? Al mismo tiempo que calculamos la volatilidad, ya podemos calcular el VaR diario. ¿Cómo se calcula el VaR diario? Vamos a ver en ese caso. En ese caso, 255 sería eso, ¿verdad? 255, el desvío estándar del día de E55 multiplicado por C255 por el factor de ajuste, que es 233. Y sale 32.000 millones, 32.2 mil millones. Este es de un día. Y para 21 días, entonces multiplicamos por la raíz de 21. Van a ver ustedes aquí la fórmula. Raíz de 21. Es importante, esto le vamos a agregar como los materiales. Esta metodología le vamos a agregar, además del video, le vamos a agregar este cálculo en Excel y también el PDF para poderlo ir entendiendo mejor, ¿verdad? Porque no es fácil. Aparentemente aquí es más fácil, pero es importante ir analizando continuamente hasta que esto se queda totalmente interiorizado. Pero básicamente la fórmula del VaR. Pero en este caso, en vez de el VaR de liquidez, y para eso usamos el depósito a vista que no tiene un plazo de vencimiento. Lo que tiene plazo de vencimiento, usamos lo que tiene vencimiento hasta 30 días. Bueno, repito de nuevo, entonces el VaR de liquidez de depósito a vista, para calcularlo se utiliza este modelo de VaR de depósitos y se basa
en el saldo de los 252 días y se va calculando la rentabilidad diaria, se calcula la volatilidad diaria. La volatilidad en este caso es la volatilidad sería en este caso es el primer depósito contra el depósito 255 para 252 días. Y esto se va calculando diario. Aquí ya se comienza con D5 y va a 256. Y aquí el siguiente va a ser D6 y va hasta 257, así sucesivamente, hasta completar los 252 cálculos. Y a partir de esto se calcula el VAR. Ya el VAR ya se calcula en forma diaria y para 21 días. Lo importante es entender el resultado, ¿verdad? Que el resultado que da es el VAR de 21 días que vamos a usar como denominador para confrontar con los activos disponibles. Bueno, volviendo de nuevo a la fórmula, ¿verdad? Esa es la forma de cálculo. Y aquí tenemos la fórmula de activos líquidos contra pasivo a corto plazo. Definimos lo que es activos líquidos, ¿verdad? Pues definimos lo que sería el pasivo a corto plazo, donde hacemos un tratamiento especial para los depósitos a vista y para los demás saldo depósito, tomamos lo que tiene vencimiento menor a 30 días. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo del coeficiente de liquidez a corto plazo, ya con los valores colocados, ¿verdad? Tenemos acá, por un lado, los activos líquidos, 603.000, y por otro lado, los pasivos, el flujo de egreso estimado de 439.875. Y hacemos la división y encontramos que el indicador de liquidez es de 1,627. Es el indicador de liquidez. Esto debe ser, lógicamente, superior a 1. Si es inferior a 1, quiere decir que la empresa está teniendo un problema ya de liquidez negativo. Y debe ser siempre mayor o igual a 1. En este caso tenemos un poquito más de sobrante, ¿verdad? Que es mejor. Mejor desde el punto de vista de liquidez, ¿verdad? Pero también desde el punto de vista de rentabilidad, tenemos que considerar por el hecho de que los activos líquidos normalmente son los que menos de interés generan. Es decir, cuando más activos líquidos tenemos, son más seguros, pero la empresa es menos rentable. Siempre está ese dilema de liquidez versus rentabilidad. Bueno, otro indicador muy importante para medir el riesgo de liquidez es la concentración de depositantes. O sea, analizamos nuestro depósito, ¿verdad? Esto se puede hacer para todos los tipos de depósitos, depósitos a plazo fijo, a la vista, y analizamos, ¿verdad?, cada uno en su contexto. O sea, hacemos o determinamos la concentración para depósito a la vista, la concentración para certificado de depósito de ahorro, etc. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se determina eso? Lo que se hace acá es ver la participación de los depósitos relevantes
en el total de depósitos. Hablamos de relevantes cuando su participación en el total es mayor a 1%. Entonces, sumamos todos esos depósitos relevantes y comparamos con el depósito total. Y podemos ver acá, esto lo hacemos para moneda local, extranjera y la suma de los dos. Aquí tenemos la fórmula: ratio de concentración de depositantes, saldo de depósito a vista de depositantes significativos o relevantes. Lo que habíamos dicho, aquellos que, acá está la definición de relevante, eso lo da Basilea, ¿verdad? Saldos agregados de depósito a vista en una proporción igual o superior al 1% de los depósitos. Si este grado de concentración de depositantes es significativo, entonces el directorio y la gerencia general debe tomar las medidas adecuadas, ¿verdad?, para mitigar eso, porque eso es una cosa mala. Cuando la concentración es muy elevada, hay un riesgo a la liquidez. El otro indicador de la concentración es ese índice creado por esas dos personas, Erfindal e Hirschman, llamado IHH. Y aquí tenemos, lo que se busca acá es aplicar una fórmula donde se suma la participación relativa de los depósitos y es decir, la participación lo que se hace acá es ver la participación relativa de los depósitos al cuadrado. Y después se suma eso. En este caso, I sería los depositantes. Y esto va del 1 hasta N, ¿verdad?, la cantidad de depositantes. Esa sería la participación relativa de ese depositante en el total de depositantes. Y después le vamos al cuadrado. Entonces acá tenemos los índices, ¿cómo podría interpretarse los índices? Si el rango va de 1000 a 1800, consideramos un riesgo moderado. Si el rango va de 0 a 1000, riesgo bajo, y si supera 1800, es riesgo alto. Vamos a ver acá cómo se aplica, cómo en la práctica se calcula este indicador. Acá tenemos solo los efectos de ejercicio, ¿verdad? Tenemos 10 depositantes. La suma de los 10 depositantes hace 68.713.995. Esa es la suma total. Cada depositante tiene una participación. Y la participación relativa del primer depositante es de 14,02%. Del segundo, 13,22%. Y así sucesivamente. Y sumando la participación de cada uno, tenemos 100%, porque estamos llevando en cuenta todos los depósitos. Y elevamos al cuadrado esta participación. Cada una de las participaciones elevamos al cuadrado. Y sumamos de nuevo y encontramos que es 1091,33. Y esto cae como, ahí podemos interpretar como es un riesgo moderado. La sumatoria de las participaciones relativas elevado al cuadrado resulta 1092, lo cual representa una concentración moderada. Es así como se interpreta este ratio IHH. Bueno, con esto completamos, ¿verdad?, la presentación de la metodología. Y como le dije, ¿verdad?, nosotros le vamos a acompañar el PDF de la metodología y también
la planilla en Excel para poderlo practicar y entenderlo mejor. Lógicamente ahora a lo mejor van a tener un ligero entendimiento de lo que es esta metodología, pero con una lectura de 2 o 3 veces esto se va a quedar ya instalado en su mente. Gracias, señores.